Hoy sí, ¿verdad? Buenas tardes, compañeros, bienvenidos entonces a la transmisión del día de hoy. El día de hoy vamos a explicar las guías conceptuales que se les envió el día jueves 12, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de la accesión. Voy a dar siempre un minutito para que terminen de conectarse las demás personas que ven la transmisión, ¿verdad? Porque no es toda la clase, ya me di cuenta que se conecta entre 150 a 200 personas, pero no pasamos de ahí, o sea que no todos miran la transmisión, pero ese ya es problema de ustedes si no la miran, ¿verdad? Porque aquí se está medio explicando el tema dentro de las limitaciones y con todas las modificaciones actuales por el tema de pandemia, pero ya si ustedes no miran la transmisión, ese es problema. El examen es precisamente de hoy en 8, ¿verdad? Yo creo que de eso ya están enterados. No sé si ya les envié el calendario, si no, mañana empiezan sus exámenes parciales. Así es que hoy solo voy a reponer esta clase que del tema de la accesión y vamos a empezar, ¿les parece? Bueno, ya saben entonces que lo que debemos de tener a mano es nuestro Código Civil, por favor. Y nos vamos a ubicar en el artículo 655, que hoy es el tema de la accesión. 655, por favor. Y con sus guías. La explicación del tema de la accesión como modo de adquirir la propiedad lo tenemos entonces en mi agenda de hoy, que es a partir de la guía 19 con la 20, 21 y 22. Muchas gracias, saludos a todos ahí los que me están escribiendo, saludos a todos los que me escriben también al chat, bienvenidos. Gracias, son muy amables. Gracias por todos sus saludos. Miren, yo les agradezco. Lo que pasa es que a veces no me da tiempo de responder cada uno, pero no significa que no los lea, sino que los estoy leyendo, pero no me da tiempo a veces de responderlos. Por favor, me disculpa. Pues les comentaba hace un momento que hoy es el tema de la accesión. Ahí tenemos que nuestra regulación legal para este tema, de acuerdo al Código Civil, es a partir del artículo 655, que ya les dije que los tengan ubicaditos ahí porque vamos a empezar. Ahí tenemos del artículo 655, que empieza el tema de accesión, hasta el artículo 702. ¿Ya? ¿Qué es la accesión? Fíjense que la accesión es uno de los modos de adquirir la propiedad, porque aquí vamos a ver que todos los frutos que produce un bien le pertenecen al dueño, ¿verdad? Y también todo lo que se incorpora a un bien. Y entonces ya vamos a ver las diferentes clases de accesión. Alguien me está escribiendo aquí en la sección... Gracias, ya estamos aquí. Gracias, muy amable. Gracias. Ahí después respondo, ¿eh? Entonces, muchas gracias por el saludo. Entonces les comentaba, la accesión es un modo de adquirir la propiedad, ya sea por todos los frutos que produzca un bien, o también puede darse el caso de todo lo que se le va incorporando a un bien, sea del dueño de la propiedad, porque acrecenta entonces su dominio. Vamos a ir conociendo cada una de ellas, y conforme lo vayamos viendo, entonces lo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Así que no, tampoco se me atormente. En la guía número 19, por favor, tengan ahí ya preparada su guía número 19. Fíjense, ahí tienen una definición de Clemente de Diego, que básicamente dice lo que yo estoy transmitiendo ahorita, que es el derecho que comprende al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se le incorpore una más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Yo les transcribí ahí un trocito
de la forma en que el maestro Alfonso Brañas explica la accesión, porque tenemos dos clases de accesión, una accesión discreta y una accesión continua. La accesión discreta se refiere a la producción de los frutos, y los frutos pueden ser naturales o civiles. También cuando hablamos de la accesión continua, que es la otra clase de accesión, pues cuando hablamos de la accesión continua nos referimos a todo lo que se le incorpora a un bien, ya sea de una forma natural o de una forma artificial con la intervención de la mano del hombre. Pero me encanta este párrafo, yo ya se los comenté la vez pasada, que si ustedes pueden adquirir el libro del maestro Alfonso Brañas o del maestro Juan Francisco Flores Juárez, miren, van a ser dos adquisiciones de las cuales nunca se van a arrepentir. Aclaro, no estoy solicitando ningún libro, ¿verdad? Porque si no ya se van a quejar a la asociación, a la junta directiva, con Santa Claus, y van al ministerio público y se quejan con todo el mundo que uno les exige un libro, porque aquí es peligroso pedir libros. Entonces por eso yo mejor les mando mi agenda a las cuentas Classroom, como ustedes saben, al WhatsApp, ya se suben aquí también a la página, yo no tengo ningún problema. Pero si en caso hay varios que me escriben precisamente solicitándome sugerencias, y les sugiero, porque como es derecho civil guatemalteco, entonces qué mejor que tener el del maestro Alfonso Brañas o bien el del maestro Juan Francisco Flores Juárez, o sea, del papá. El papá es el que tiene el libro, porque ustedes van a ver despuesito que el maestro Juan Francisco Flores Juárez también les puede dar el curso de Derecho Civil 3 y Derecho Civil 4. Bueno, empecemos. Quiero que vemos la lectura. Ustedes lo tienen ahí en su guía. Yo se los voy a leer y después se los comento. Fíjense que el maestro Brañas me encanta porque es una forma muy clara de explicar la accesión, porque él coloca hasta un ejemplo, ¿verdad? Él manifiesta que la accesión en su concepto global es todo lo que produce un bien y pertenece a este, ¿verdad? Todo lo que produce un bien, frutos naturales, frutos civiles, ahí lo tenemos en el artículo 655 también, que ya lo vamos a leer. Por ejemplo, en una plantación frutícola, las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales, ¿ya vieron? O sea, el dueño de los naranjales lo tenemos claro, pero los naranjales producen frutos naturales, ¿verdad? Estamos ante una accesión discreta. ¿Y a quién pertenecen entonces los frutos? Al dueño de los naranjales. Eso es lo que nos está diciendo. Pero también, como existe la accesión continua, luego nos indica, y todo lo que se une e incorpora un bien por accesión de la naturaleza o del hombre. Por ejemplo, cuando un terreno aumenta de extensión, que ya vamos a ver en el curso de los años, por la acción de la corriente en las aguas de un río. Un terreno puede ir extendiendo su dominio, es decir, hay un acrecentamiento en ese bien inmueble conforme a los años, y eso le pertenece al dueño del bien. Ahí se llama aluvión, porque no hay desprendimiento de una porción de terreno, lo que sí sucede en abulsión, que lo vamos a ver, no se me atormenten ahorita. Entonces vean, el maestro Brañas nos da ahí a entender qué es una accesión continua y qué es una accesión discreta. Una accesión discreta cuando nos referimos a la propiedad de los frutos que produzca un bien, y una accesión continua cuando se ejerce la propiedad sobre todo aquello que se le incorpora a un bien. Vamos a ver que puede ser en forma paulatina conforme el transcurso de los años, pero también puede haber una forma violenta cuando hay desprendimiento de una porción de terreno que se incorpora a otro bien inmueble. Lo vamos a ver poco a poco. Tenemos ahí entonces, y esto lo vamos a complementar por favor con la lectura del artículo 655. Ya tienen en sus manos su código, resaltador, bolígrafo, ¿verdad? Siempre lo deben de tener.
y otros pues son más exóticos, tienen sus pestañitas y ahí sus señaladores, ¿verdad? Yo no sé qué los hice, por ahí cargo. Veamos el artículo 655, por favor. Fruto, el capítulo 9 es de la accesión. El artículo 655, frutos naturales y civiles. Y nos indica así: los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que lo produce. ¿Ya? Si usted es dueño de una vaca y ella tiene terneritos, ¿de quién son los terneritos? Suyos. Si usted ejerce la propiedad sobre esa vaca, suyos. ¿Ya se fijaron? Si usted es dueño de la perrita, que ahora tiene 5 perritos, también es dueño de los perritos. Entonces aplica para los frutos naturales y también para las crías, porque es un fruto natural, ¿verdad? Pero también aplica para frutos civiles. Y ya vamos a ver qué son los frutos civiles. Por ejemplo, ustedes tienen una cuenta de ahorro a plazo fijo. Esos intereses que genera esa cuenta, ¿no?, son frutos civiles. ¿Y a quién le pertenecen? A usted, porque usted es el dueño de la cuenta. ¿Ya? Si usted es dueño de 5 acciones de 1,000 quetzales cada una de una sociedad anónima, toda la renta que produzcan esas acciones es suya. Usted tiene la propiedad sobre las acciones de esa sociedad anónima. Tiene 5 acciones de a 1,000 quetzales cada uno, y todo lo que ella produzca le pertenece. Entonces, veamos el 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. No se conceptúan frutos naturales sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Estamos refiriéndonos ahí a la accesión discreta. La accesión discreta, repito, abarca frutos naturales y frutos civiles. Ahí lo tienen en su guía 19, en su segunda columna. ¿Ya lo vieron? Bueno, y lo vamos asociando entonces con nuestro código, ¿verdad? Respecto de los animales, regula el 657, basta que estén en el vientre de la madre, de la vaquita, de la gatita, de la perrita. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación en contrario, porque a veces se ponen de acuerdo con un machito y para que se dé el tema de la concepción, y entonces ya pactan, ¿verdad? Mira, si hay 5 crías, 3 son para ti, 2 para mí o 3 para mí. Eso sí lo pueden hacer ustedes y lo pactan, ¿verdad? Pueden pactarlo, pueden de común acuerdo crear una obligación. Ahora bien, ahí tienen ustedes una definición de los frutos naturales y de los frutos civiles. Vamos ahorita. Son los resultados que integran la renta producida por la cosa en forma indirecta, pues provienen de ella por contrato, última voluntad o por ley. Por acto por última voluntad, ya hemos platicado en algunas ocasiones que está el testamento y la donación por causa de muerte, ¿verdad? Por contrato también pueden estipular, por ejemplo, lo que uno dice, un contrato de mutuo que vimos la vez pasada, que se pueden, a través del contrato de mutuo pueden otorgarse un préstamo en dinero. Entonces ahí van a estipular el interés, y ese será la ganancia para el dueño del capital, por ejemplo. O sea, es el rendimiento, los rendimientos que se obtienen de un bien, ¿verdad? Luego tenemos la accesión continua. Estamos siempre en la guía número 19, por favor, y en la segunda columna. Accesión continua es la que se refiere a la unión de 2 bienes o incorporación de los bienes, ya sea en forma natural o en forma artificial. Ahorita, por la época de invierno, vamos a ver mucho fenómeno de estos
de la accesión continua, por cuanto que hay alteración de los cauces de los ríos, hay mutación de cauce, hay formación de islas, se da el tema del aluvión, de la abulsión, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno. Pero ahorita quiero que leamos el artículo 471, tal como lo regula ahí. Vamos al artículo 471, por favor. Que estamos hablando, el 471 estamos con el tema de la propiedad. Vean el 471. Frutos de los bienes. Estamos con el tema de la propiedad que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Frutos de los bienes. 471, pongan atención. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión. Entonces, a sus frutos, accesión ¿qué? Discreta. Y a cuanto se incorpora por accesión continua, ¿verdad? De conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. O sea, en el capítulo que se refiere al tema de la accesión. ¿Ya se fijaron? ¿Tienen claro ahí? Ahí está la accesión continua y también la accesión discreta, porque nos habla de los frutos que produce un bien. Yo anotándolo aquí en mi artículo 471 mejor directamente, porque lo tenía en la guía. Hay dos teorías que tratan de explicar el tema de la accesión. La accesión es una forma de adquirir la propiedad. ¿Ya se fijaron? Porque ustedes adquieren la propiedad de los frutos que produzca un bien, de los frutos naturales, de las crías también, ¿verdad? Y también de los frutos civiles, ¿ya lo ven? Y vamos a adquirir también la propiedad sobre todo aquello que se va incorporando al bien y que nos pertenece. Para eso hay una tendencia ecléctica. ¿Por qué? Porque sostiene, la tendencia ecléctica sostiene que la accesión discreta es un efecto del derecho de propiedad, porque se hacen propios los frutos que produzcan, pero que para el tema de la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad, ¿ya? O sea, repito, para la accesión discreta, pues es un efecto del derecho de propiedad por los frutos que produce el bien, ya sean naturales o sean civiles. Pero cuando se trata de una accesión continua, es un modo de adquirir la propiedad, porque hay bienes que se incorporan a otros bienes, ¿verdad? Entonces se hace dueño de lo que se le incorpora a su bien. Es una posición de carácter ecléctico, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a nuestra guía número 20. En la guía número 20 tenemos las clases de accesión continua. Las clases de accesión discreta ya las vimos. Los frutos naturales y los frutos civiles. Cuando vemos frutos naturales, entonces nos referimos a los frutos que produzca un bien, ¿verdad? Y también a las crías, que es lo que estamos viendo en el artículo 656. Las producciones espontáneas de la tierra son frutos naturales. Ahí lo podemos, ahí escribámoslo. Frutos naturales, ¿verdad? Y también las crías de los animales son frutos naturales. Y luego tenemos los frutos civiles, ¿verdad? Que ya vemos entonces que podemos ejercer la propiedad también sobre lo que produzca un bien, pero en cuanto a los frutos civiles, que pueden ser, por ejemplo, repito, los intereses que generan las cuentas a plazo fijo, las ganancias que genera el tener acciones en una sociedad anónima, en una entidad, en una persona jurídica que esté conformada bajo el régimen de sociedad anónima, son eso. Si ustedes dan en arrendamiento, por ejemplo, un bien, les van a pagar un precio por el uso de ese bien, porque ese es el contrato de arrendamiento. Entonces, ¿quién va a tomar esa renta? Pues el dueño del bien, ¿verdad? Ya cuando veamos otros derechos reales, por ejemplo, de mero goce, ya vamos a ver el usufructo, el uso de la habitación, pero mientras no haya una estipulación diferente, pertenecen al dueño del bien. No olviden que cuando hablamos de propiedad, hablamos de goce y disposición, ¿verdad? Bueno,
Entonces les comentaba que hay dos clases de accesión, discreta y continua. Cuando hablamos de la discreta, nos referimos a lo que estamos terminando de platicar ahorita, exponer, sería, de los frutos naturales y civiles. Pero también existe la accesión continua. Y la accesión continua es la que tiene una gran clasificación que vamos a ir viendo poco a poco. Y yo quiero que me presten mucha atención y por favor, después al finalizar la clase, tienen lectura obligatoria del artículo 655 al 702 del Código Civil. Pero empecemos. ¿Cuáles son las clases de accesión continua? Veamos ahí. Pues hay accesión continua de un bien inmueble a otro bien inmueble. Por eso se llama de inmueble a inmueble. Hay accesión continua de un bien mueble que se incorpora a un bien inmueble. Por eso hay de mueble a inmueble. Y hay accesión continua de un bien mueble a otro bien mueble. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una, ahí tiene su articulado. Y como les digo, obligatoria lectura, ¿verdad? Yo leo aquí lo principal, porque imagínense que además de eso me pusiera a leer aquí, si la clase sería para obviarla siempre, ¿verdad? Entonces, empecemos. Hay accesión de inmueble a inmueble, hay accesión de mueble a inmueble y hay accesión de mueble a mueble. Quiero, por favor, que vean este cuadro, porque cuando hablamos cada una la vamos a ir explicando, ¿verdad? Pero ahorita vean la clasificación. Cuando hablamos de la accesión continua que se da de un bien inmueble a otro bien inmueble, entonces ahí encontramos 4 figuras más. La abulsión que les acabo de comentar, pero ahorita voy a explicar. La aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Ahí tienen ustedes, vean, especificado cada artículo para cada tema. Cuando hablamos de la accesión continua que se da de un bien mueble a un bien inmueble, encontramos a la construcción, a la plantación y a la siembra. Y también existe accesión continua también de mueble a mueble, o sea, un bien mueble que se incorpora a otro bien mueble. Ahí tenemos a la adjunción o unión, a la especificación, a la conmixtión y a la confusión. Cada una vamos a ir viendo, como les repito, en cada una de las clasificaciones y que tenemos acá. Vamos a empezar porque hay un cuadro específico de la accesión de inmueble a inmueble y un cuadro específico para la accesión de mueble a mueble. Pero cuando es de inmueble a inmueble, esa solo abarca 3 y es bien cortita y fácil. Fíjense que cuando hablamos de la accesión de un bien mueble que se incorpora a un bien inmueble, ahí lo tenemos, busquemos por favor del artículo 658 al 668. Encontramos a la construcción, o sea, cuando utilizamos materiales de ladrillos, bloc, ¿verdad?, etcétera. Entonces estamos hablando de una accesión continua de mueble a inmueble. Entonces, cuando nos referimos a la plantación, que es por medio de los árboles, a través de los árboles, estamos hablando de una accesión continua de bien mueble que se incorpora a un bien inmueble. Y cuando hablamos de la siembra, pues nos referimos por medio de las semillas que se incorporan a un bien inmueble. ¿Qué pasa aquí? Construcción. Hay ladrillos, hay cemento, hay clavos, ¿verdad? Hay cal, son bienes muebles que se incorporan a un bien inmueble a través de una construcción.
Si hablamos de plantaciones, ya son los arbolitos que los incorporamos a un bien inmueble y hablamos de plantación. Y también lo podemos hacer a través de las semillas, que es la siembra. Las semillas, bien mueble, que se incorpora a un bien inmueble y se llama siembra. Entonces, hay accesión por incorporación a bienes inmuebles. Accesión continua. Veamos el 658. El 658 nos indica que lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta. Ya lo tenemos claro. De conformidad con las disposiciones siguientes. Toda siembra, toda construcción, toda plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo, bien inmueble, se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Estamos hablando de una accesión de mueble a inmueble, ¿verdad? Siembra, plantación y construcción. Es una accesión continua de mueble a inmueble. Cuando se hace de mala fe con materiales ajenos, entonces el dueño debe pagar el valor de estos, y si se hace de mala fe, pues debe de haber una indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? Que lo tienen en el artículo 660. Hay una accesión de buena fe en el artículo 661, en donde el dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa indemnización correspondiente, o de obligar al que edificó o plantó a pagar el precio del terreno, y al que sembró pues solamente la renta, ¿verdad? Si es de mala fe, luego en el artículo 662 nos indica que si lo hizo en terreno ajeno de mala fe, es decir, sin autorización, pierde lo edificado, plantado, sembrado. Por eso aquel dicho, ¿verdad?, que no hay que estar sembrando, plantando, construyendo en terreno ajeno, porque después no te llevas nada. Volvamos a leer ese 662. El que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo, ni de retener la cosa. A tal grado que vean, según el artículo 663, pues el dueño del terreno en que se hizo esa edificación de mala fe puede pedir la demolición o la reposición de las cosas. Ahora vean en la accesión de buena fe, que es el artículo 661, quiero que lo leamos para que nos vaya quedando claro nuevamente, porque no lo leí de corrido, sino que medio lo leí. El dueño en el que se edificare, sembrar o plantar de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización correspondiente, o bien de obligar al que edificó o plantó a pagar el precio del terreno, y al que lo sembró pues solo la renta. ¿Qué pasa si hay mala fe de ambas partes? Luego el 664 dice que cuando hay mala fe, no solo del parte de quien edifica, siembra o planta, sino que también del dueño del terreno, pues entonces se entiende compensar, es decir, que quedan en compensación los dos, significa que se pagan con el daño de uno y con el daño del otro los daños y perjuicios causados, porque a uno le causó en su terreno y al otro por edificar, entonces se compensa, ¿verdad? No hay reclamo porque los dos se ocasionaron daños. Pero veamos cuando hay mala fe en el edificador o sembrador, de acuerdo al 655. Se entiende que hay mala fe del edificador, plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra en terreno que es ajeno, pero oigan, no pidiendo previamente permiso al dueño del mismo, ¿verdad? O sea, previamente al dueño su consentimiento por escrito.
hay que pedir permiso al dueño y que sea por escrito, que está de acuerdo él, ¿verdad? Porque si no lo hace de esta forma, entonces se entiende que hay mala fe. Y cuando hay mala fe del dueño, ¿en qué casos? Vean el 666. Se entiende que hay mala fe por parte del dueño siempre que a su vista, ciencia y paciencia, se hiciera el edificio, la siembra o la plantación y no se opone a ellos, ¿verdad? Entonces ahí hay mala fe de parte de él, porque está viendo que están construyendo en su terreno, está viendo que están sembrando, está viendo que están plantando y no le dice, mire mijo, eso no se hace porque ese terreno no es suyo, no hace ni siquiera eso porque tendrá que presentar una denuncia, ¿verdad? O hacerle saber al otro por escrito, mira, ese es mi terreno, sobre ese ejerzo la propiedad, no esté sembrando ahí, ¿verdad? Y aquí están mis medidas, aquí está mi certificación del registro de la propiedad, etcétera. Pero no lo hace, entonces hay mala fe por parte del dueño. El otro no pide permiso, hay mala fe por parte del que va a sembrar, edificar o construir, ¿verdad? Y si hay mala fe de ambos, pues compensa a cada quien con su daño y con su mala fe. Bueno, eso es en cuanto a la accesión que existe de un bien mueble a un bien inmueble, y esa es la accesión continua. Pasemos ahora a la accesión continua siempre, que se da de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. Y ahí tenemos también la regulación legal para cada una de estas figuras. Por ejemplo, si hablamos de la abulsión, pues está regulado en el artículo 676 y 677 básicamente. Si hablamos del aluvión, pues está en el artículo 679. Si nos referimos a la mutación de causa, pues está a partir del 673 al 675. Y si hablamos de la formación de isla, pues específicamente en el artículo 678. ¿Vieron? Todas las figuras están ahí en el Código Civil. ¿Qué es la abulsión? Veamos ese artículo 676. Pues la abulsión, en primer lugar, y anoten ahí, pues es una accesión continua que se da de bien inmueble a otro bien inmueble, ¿verdad? Accesión continua que se da de un bien inmueble a otro bien inmueble. La anterior fue una accesión continua, pero que se da de bien mueble a inmueble. ¿Ya? De bien mueble a inmueble. Ahí vayan anotándolo. Bueno, y es accesión continua. Tienen que ir anotando en sus códigos. ¿Qué es la abulsión? Estamos entonces en el tema de que es una accesión que pertenece a la accesión continua, ¿verdad? O sea, a lo que se incorpora a un bien. Como ahorita nos vamos a referir a la abulsión, pues es una accesión continua que se produce cuando un bien inmueble se incorpora a otro bien inmueble. Y yo les comentaba que la abulsión tiene la característica de que hay acrecentamiento de su bien inmueble paulatinamente, poco a poco. Entonces ese bien inmueble crece, ¿verdad? Y el dueño del inmueble pues se apropia también de esa extensión que se ha incorporado poco a poco. Veamos el artículo 676 porque ya estaba ahí. Y nos indica en la abulsión que cuando la corriente de un arroyo, torrente o río, fíjense, ahorita es muy común con las tormentas que hay por el invierno, esto es bien común en el área rural, ¿verdad? Específicamente, segrega de su ribera una porción, en la abulsión sí hay desprendimiento
de una porción de terreno, porque ahí estamos, ¿verdad? En la aluvión estaba explicando. Repito entonces, de acuerdo al artículo 676, pues ahí vemos la abulsión. Se trata de una accesión continua que se produce de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. Cuando hablamos de la abulsión, no hay miren qué error. Cuando hablamos de la abulsión, hay desprendimiento de una porción de terreno que se incorpora a otro bien inmueble, a otro terreno. Veamos ahí, hoy sí, el artículo 676. Miren qué lapsus es. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera, eso es una porción conocida de terreno, hay una porción de terreno, y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Todavía la conserva, ¿verdad? Se desprendió de su inmueble, todavía la conserva, pero ahí está. Si dentro del término de 6 meses no ejerciere su derecho, lo perderá a favor del dueño del terreno al que se hubiera agregado la porción arrancada. ¿Qué pasa? Repito, es una accesión continua que se da de un bien inmueble a otro bien inmueble. La primera que estamos viendo es la abulsión, que está regulada en el artículo 676 y 677, que vamos a ir leyendo poco a poco. Aquí, por la fuerza del río, ¿verdad? Aquí, por la fuerza del río, del arroyo, torrente, etcétera, hay desprendimiento de una porción de terreno que le pertenece a una persona, obviamente, ¿verdad? Entonces le pertenece y se incorpora al terreno de otra persona. Entonces, a esta persona que se le arranque la fuerza del río o del arroyo le arrancó esa porción de terreno, ella sigue teniendo la propiedad sobre esa parte de terreno, esa porción de terreno que se incorpora al otro bien, pero tiene un plazo, según el artículo 676, miren, tiene un plazo de 6 meses para ejercer su derecho. Si no lo hace, entonces esa porción de terreno ya le pertenece, esa porción de terreno que se arrancó ya le pertenece al dueño del bien al cual se incorporó. ¿Bien? Un plazo de 6 meses, el dueño esta tormenta Iota, por ejemplo, la tormenta Iota, arrancó una porción de mi terreno y fue a parar allá a la propiedad del vecino. Entonces el vecino ya tiene más grande su propiedad. ¿Qué pasa? Yo tengo un plazo de 6 meses para ejercer mi derecho de propiedad que tengo sobre esa porción de terreno que se arrancó violentamente, ¿verdad? En el caso de la abulsión. Si no lo hago dentro de 6 meses, entonces el dueño de esa porción de terreno que era mía, le pertenece al dueño del terreno al cual se incorporó, ¿verdad? Porque yo no ejercí ese derecho. Vean al 677. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada, o sea, quedó a medias, no se incorporó de una vez. Lo mismo sucederá cuando, dividiéndose un río en arroyos, circunde y aísle algunos terrenos, ¿verdad? Todavía se ejerce ahí porque no se incorporó al otro bien inmueble, sino que queda ahí a la orilla del arroyo, etcétera. Luego tenemos la aluvión. Esa la tenemos regulada en el artículo 679. ¿Qué sucede ahí? La aluvión también es una accesión continua. También es una accesión que se produce de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. Pero aquí, a diferencia de la abulsión, aquí no hay una porción de terreno que se arranque de uno y se incorpore al otro.
Aquí no. Aquí en aluvión no existe esa forma violenta de desprendimiento de una porción de terreno que se incorpora a otro. Aquí no, aquí es poco a poco. Crece la propiedad conforme el transcurso del tiempo y de las circunstancias. Veamos, por favor, ese artículo 679, porque aquí el terreno o el inmueble también va aumentando, ¿verdad? Veamos. 679, aluvión. Aquí en aluvión no hay desprendimiento. No hay desprendimiento. ¿Ya? No hay desprendimiento de una porción de terreno, como sucede en la avulsión. Yo lo voy a anotar porque no lo tenía anotado. En aluvión 679. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento, miren, hay aumento, ¿verdad? Que reciban paulatinamente. Aquí no, repito, aquí no hay una porción de terreno que se incorpora al otro, ¿eh? Aquí es lento, despacio, conforme transcurre el tiempo y las circunstancias que les decía del río, lago, arroyo, ¿eh? Paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas, aluvión. Luego pasamos a la mutación de cauce. En la mutación de cauce también es una accesión continua que se produce de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. En el artículo 673, siempre de nuestro Código Civil, tenemos el tema de los cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas, las tormentas lo hacen, ¿verdad? Pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades, o sea, bienes de distintos nuevos, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Iguales, quiere decir, ¿verdad? Entonces, ahí a ese artículo 673 del Código Civil, también le pueden anotar ahí accesión continua. Es una accesión continua, pero de inmueble a inmueble, ¿ya? Un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble por la alteración que hay en los cauces de los ríos, ya sea en forma natural, pero también ahora es muy común también que los alteren artificialmente, ¿verdad? Para que el agua llegue a sus plantaciones, etcétera. Y luego, en el artículo 678, tenemos la formación de islas. La formación de islas también es una accesión continua, anoten ahí. Es una accesión continua y que se da de un bien inmueble a otro bien inmueble. Aquí empezó a llover otra vez, había llovido de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. Ya se fijaron que aquí, tanto en el tema de la avulsión, de la aluvión, de la mutación de cauce, y ahorita que vamos a ver la formación de isla, existe entonces la incorporación de un bien inmueble hacia otro bien inmueble, ¿verdad? Ya sea en forma violenta porque hubo desprendimiento de una porción de terreno, o paulatinamente, ¿verdad? Hay aumento de un terreno a través de la aluvión y también de la alteración de los cauces de los ríos. Y ahorita que está lloviendo, pues ya vamos a ver que se va a dar, que va a ser estos 4 temas de accesión continua de bien inmueble, van a ser bien comunes. Repito, en el artículo 678 también tenemos una accesión continua de bien inmueble a bien inmueble y que se refiere a la formación de islas. Las islas regula que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías, o sea, en esas partes o brazos del mar, ¿verdad?, que terminan en la costa, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas de cada uno. Hay un aumento ahí de la propiedad, o al de ambas márgenes si la isla se hallase en medio de un río.
dividiéndose entonces longitudinalmente, o sea, por la mitad, partes iguales. Si una sola isla así formada distare, dice, distancia de una margen más que de otra, entonces será única y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. El que esté más cercana se apropia de esa isla que se ha ido formando por sucesiva acumulación. Entonces, en cuanto a la formación de islas, pues se produce básicamente por la sucesiva acumulación de arrastres superiores. Hemos visto en el 678. En el 673, que la mutación de causa, pues un río varía su causa en forma natural por fenómenos naturales, y hemos visto, ahorita va a ser bien común con el tema del invierno y de las tormentas y los huracanes, ¿verdad? En aluvión pues hay acrecentamiento, aumento de un terreno, pero en forma paulatina, y en avulsión pues existe el desprendimiento precisamente por la fuerza, por esa corriente del río, arroyo o torrente, en donde arranca una porción de terreno que es propiedad de una persona, incorporándose a la propiedad de otra persona, pero la persona dueña de esa porción de terreno que se arrancó puede ejercer su derecho en un término de 6 meses. Si en todo caso no lo ejerce en 6 meses, entonces el propietario será el dueño al cual se incorporó esa porción de terreno. Pasamos ahora, oigan esa lluvia, pasamos, ahí me avisan aquí si hay problema con el internet, porque yo creo que no, según veo yo aquí, según veo que no hay, permítanme amigos, no tengo mensajes, ¿verdad? La transmisión está bien, chicos, aquí estoy en el chat, sí, está bien, ¿verdad? Porque ya se hubieran quejado, aquí me avisan rapidito, por favor, si se cae el internet, no, pero ya vamos a ir terminando, gracias a Dios, porque la tormenta sí viene rara. Ahora bien, en nuestra guía número 22, ahí tenemos también accesión continua, pero en donde un bien mueble se incorpora a otro bien mueble. Accesión continua de mueble a mueble. Ya hemos visto de mueble a inmueble, ¿verdad? De inmueble a inmueble que acabamos de ver, y ahorita vamos a ver de dos bienes muebles que se incorporan, ¿verdad? Se unen. Cuando estamos en eso, aquí me están, todo bien, gracias, bien, muchas gracias, gracias amigos, muy amables, ¿no? Porque así... Entonces, ahorita va a haber accesión continua porque se van a unir o se van a incorporar dos bienes ahora muebles. Acabamos de ver los de bienes inmuebles. Anteriormente vimos de un bien mueble a un bien inmueble cuando tratamos la construcción, la siembra y la plantación. Bueno, empezamos entonces con la adjunción. Esa la tenemos regulada en el artículo 689. Adjunción la anotan ahí, o unión, o conjunción también. Esos son los tres nombres con los que son lo mismo ahí: unión, adjunción o conjunción. ¿En qué consiste? Aquí en la unión, conjunción o adjunción se unen dos cosas muebles que pueden pertenecer a distintos dueños. Se unen de tal manera que vienen a formar una sola, pero con la posibilidad de separarlos o bien de que subsistan después con independencia. O sea, al momento de separarlos no va a causar ningún daño, ¿ya? Entonces los bienes muebles van a estar íntegros, completos, y no se causó, como les repito, ningún daño. Veamos el 689, por favor.
Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Por ejemplo, aquí también vamos a agregar en el 689 el 686. Ya voy a ir a dar los ejemplos. Cuando dos cosas muebles en el 686 pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor y se reputa principal entre dos cosas incorporadas, pues la de mayor valor. Luego ya viene que dice qué cosa es principal, bienes principales, bienes accesorios. ¿Se recuerdan cuando vimos la clasificación de los bienes? Pues por ejemplo, podemos estar de acuerdo en que vamos a hacer vamos a formar un amueblado de sala. El amueblado de sala es un bien, ¿verdad? Pero alguien puede comprar las sillas a su gusto y yo voy a comprar la mesa a mi gusto. Entonces, hay bienes muebles, pueden ser de diferente dueño y conformamos nuestro amueblado de sala para la oficina. Ya. Pero si yo me voy a cambiar de oficina, pues yo me llevo la mesa. Y me llevo la mesa. Puedo pedir la separación y el otro se puede llevar las sillas. Tanto la mesa subsiste por sí misma como las sillas, ¿verdad? Entonces ya después le compro dos sillas de las que me gusta y el otro compra la mesa como quiera. Lo mismo sucede con un amueblado de comedor también y con un amueblado de sala, ¿verdad? En donde compramos los silloncitos y la mesita. También alguien puede comprar la librera, ese es un bien mueble, y ser el otro los dueños de los libros, ¿verdad? O entre varias personas van colocando ahí en sus libros. Entonces hay bienes muebles, hay una unión o conjunción, hay una adjunción, pero puedo sacar de esta librera mis libros, el otro dueño saca sus libros y el otro se lleva la librera. No se deterioraron los libros, ni se deterioró la librera, ¿me entienden? Entonces, para formar una biblioteca en equipo, por ejemplo, ¿verdad? Lo podemos hacer. Ahí no hay ningún problema. En la especificación, también es una accesión continua, pero, repito, ahorita estamos viendo solo las accesiones continuas de bien mueble que se incorpora a otro bien inmueble. ¿Qué pasa aquí según el 698? Aquí lo que sucede es que existe este modo de adquirir la propiedad cuando una persona transforma mediante la acción de su trabajo un bien de ajena pertenencia. Veamos el artículo 698 y pensemos también en más ejemplos, ¿verdad? Yo les doy unos y ustedes se van complementando. Vean el 698, ahí está la especificación. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio, o sea un bien principal, ¿verdad? En precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Entonces, crea la obra, un cuadro, ahí está, crea la obra, utilizó el lienzo, la madera, los pinceles, la pinturita que era de otro dueño, ¿verdad? Y va a ser suya la obra. ¿Quién la hizo? Siempre que su mérito ni modo exceda el precio de la materia que se incluyó, y debe de indemnizar al dueño de los materiales que se utilizaron, o sea, de los bienes muebles que se utilizaron para transformarlo en una obra. Puede ser en un cuadro, puede ser en una estatua, puede ser en una joya, ¿verdad? Entonces, hay especificación ahí. Una persona entonces emplea su trabajo, ¿verdad? Transforma un bien ajeno, un mueble, y crea uno nuevo. El artista que hace una pintura,
¿verdad? Con la pintura, lienzo, madera y todo que le pertenece a otro, pero debe de indemnizar, ¿verdad? Y hace suya la obra. Esa es la especificación. Accesión continua que se da de bien mueble a bien mueble. Y por último tenemos la famosa commixción y confusión. En la commixción lo que se mezclan son varias cosas sólidas, de la misma especie o de diferente, ¿verdad? Y que pertenecen a diferentes, pueden pertenecer a diferentes dueños. Esto se da básicamente en las mezclas sólidas. Y cuando la mezcla es de líquidos, estamos ante la confusión. Ahí lo tenemos en el artículo 690 y 695. Veamos el artículo 690, por favor. Cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria siempre que esté procedido de buena fe. Hay un caso aquí precisamente por cuanto que se da en la mezcla y que pueda, si se hace con un bien de ajena pertenencia, pues entonces tendrá que indemnizarse a esa persona y el bien queda a su favor, ¿verdad? Como es mezclas, pues de bienes sólidos, pues ahí está la comida. Cuando mezclan alguna comida, hacen una ensalada y tienen la commixción, por ejemplo, ¿ya? También cuando hacen jabón, pero el de pastilla, el jabón sólido, también hay mezcla de elementos sólidos, porque también hay jabón líquido, que ahora es bien común, ¿verdad? Entonces, pero cuando la mezcla es de líquidos, estamos ante la confusión, ¿verdad? Ahí estamos ante la confusión. Si la mezcla es de sólidos, estamos ante la commixción, y si la mezcla es de líquidos, estamos ante la confusión, que está ahí en el artículo 695. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad, entonces, y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla, podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, ¿verdad? Confundida, como les digo, es para el tema de confusión, es para líquidos, reintegrando al otro propietario el valor proporcional de la parte que le corresponda, y si la mezcla se verifica en poder de un tercero, cada propietario debe adquirir un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo el valor de las cosas mezcladas o confundidas. Repito, la commixción aplica para mezclas de cosas sólidas y la confusión para la mezcla de cosas líquidas, ¿verdad? El jabón se los puse como ejemplo, pero el jabón en pastilla es mezcla de sólidos, y el jabón en líquido, mezcla de líquidos, ese se llama confusión, no commixción. La de líquidos, pues ahí tenemos los perfumes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se combinan aceites, fragancias, etcétera, se confunden los líquidos y crean un perfume. Los jarabes ahorita famosos para la tos, por ejemplo, y las bebidas, ¿verdad? ¿Qué mezclan cuando piden un capuchino? ¿Ah? ¿Qué mezclan cuando piden una michelada? Ese ejemplo se lo saben bien, ¿verdad? Entonces ahí hay mezcla de líquidos y eso se llama confusión, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, entonces ahí culmino con el capuchino o la michelada, culmino con el ejemplo de la confusión. Ahora vamos a hablar de un tema que espero que no se confunda ni lo mezclen. El día de mañana empiezan sus exámenes parciales, los primeros parciales de este segundo semestre. Miren cómo corre el tiempo. El día de mañana, miércoles, y yo les deseo de corazón el mayor de los éxitos, por favor. Dios primero no llueve, así no se cae el internet y tantos problemas que surgen como eso. Estudien porque ustedes tienen la oportunidad ahora de sacar los 30 puntos, ¿va?
entonces van a llegar a zona mínima, ¿verdad? No como cuando estamos en clases presenciales. De hoy en 8 es nuestro examen de Derecho Civil, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar en Derecho Civil? Bueno, en primer lugar, pues vamos a evaluar desde el tema del patrimonio. ¿Se recuerdan? Que fue explicado el primer día de clase, yo les expliqué el programa de estudio, ¿se recuerdan? Ese es el objeto, y les fui diciendo. Pero al inicio también, en esa oportunidad, les dije que íbamos a llegar hasta la posesión y la usucapión, lo cual ya no se le logró, y ustedes saben las razones, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar desde el tema del patrimonio hasta el tema de la accesión. O sea, el tema que estamos viendo hoy. El tema de hoy también será evaluado. Vamos a evaluar el patrimonio, vamos a evaluar los bienes y su clasificación, también los derechos reales, la propiedad, los modos de adquirir la propiedad, la ocupación y la accesión. 7 temas, ¿ya? Ustedes saben que deben de leer obligatoriamente los artículos que les voy indicando en cada guía. Y también los artículos citados del Código Civil. Señores, otra recomendación, por favor, porque después se quejan y mandan correos. A mi chat, a mi correo personal no me están escribiendo, porque yo no respondo ahí de nada, salvo las cuestiones de dudas que ya ahorita vamos a aperturar. Entonces, miren, por favor, hay un correo institucional a donde deben dirigir ustedes sus solicitudes. Por favor, incluyan sus datos. Soy un estudiante de la sección A. Sí, pero en la I hay 360 y no sé cuántos estudiantes. Soy un alumno de la licenciada Cheu. Sí, en este semestre tengo 1500 alumnos. Identifíquense, señores. ¿Qué les cuesta? Nombre, carnet, sección, profesor. Y si es posible, envíen un número de teléfono para que uno se comunique más rápido ahí y vea entonces qué está sucediendo. Voy a aprovechar la oportunidad aquí, ahorita voy a hacer un anuncio. Al chico aquel que está en esta sección y que hizo su retrasada, pero que no aparece en el listado, no obstante que pagó y todo ese problema. Ahí me escribe, porque yo no sé ahora dónde está sus mensajes y se me olvidó su nombre. Ahí me escribe, por favor. Bueno, sigamos con el anuncio. Esos son los temas que vamos a evaluar. Tienen ahí sus guías como auxiliares y pueden utilizar cualquier texto que les sirva para ampliar su conocimiento y aclarar sus dudas. Lean, porque si no leen, están preguntando cualquier cosa. Entonces tenemos claro que hasta el tema de la accesión. También deben tener claro que hay un horario para cada sección. Y por favor, señores, en su respectivo horario, solo los de la sección I. Cada sección porque después vienen que por un error y que, ¿por qué tienen que copiar el código de otra sección? Ustedes copian el código de su sección, ¿vean? Ingresan a la hora indicada y ahí se examina. Dejen estarse metiendo a una sección para ver si es el mismo examen en la sección de la noche y después que les pase no, hombre, cada quien en su sección. De todas maneras, ustedes no nos van a engañar a nosotros. Ahí tienen los libros, los textos. ¿Acaso se les ve la cara? Pues no sabemos realmente qué están haciendo. Entonces aprovechen ahorita, por eso les digo, deberían de tener sus 30 puntos. Otra cuestión, en su examen coloquen sus datos también. No colocan bien su número de carnet, no colocan bien sus nombres. Por favor, ya saben que el nombre se integra por nombre propio y apellido, ¿verdad? Según lo que vimos en Derecho Civil 1. Entonces, solo ponen un nombre, solo ponen un apellido. Coloquen sus datos correctamente. Después no colocan sus números de carnet correctamente.
por los nervios, pero no me aparece nota. Yo me examiné y no me aparece nota. Vieran que con ese tonito también hablan. Entonces, y el error es de ustedes. Yo siempre les digo, si no les aparece su nota es porque no consignaste tus datos. Yo sí los consigné, yo no me equivoco, ¿qué? Y cuando digo, ay, perdón, son los nervios, me dicen, no, hombre. Ya ahorita ya se han examinado varias veces con este sistema. Ustedes ya saben que su nombre y número de carnet es indispensable. Este primer examen tiene una ponderación de 30 puntos, ¿verdad? Y por favor me estudian, y si quieren examen extemporáneo lo solicitan allá a la coordinación. Ya les dije que hay un correo institucional para eso. El examen extemporáneo, ese sí lo voy a hacer vía Zoom o vía Meet, ¿oyen? Porque ya son poquitos y eso sí los puedo estar viendo, alcanza ahí la cámara y todo. ¿Tienen alguna duda, comentario? Me lo pueden hacer llegar en este momento, por favor. Aquí estoy en el chat, listo, todo bien, dicen acá. ¿Alguien que vaya a preguntar? ¿No? ¿Me entendieron bien hoy? ¿Sí? Damos por concluida la clase de hoy entonces. Ok. Amigos, muchas gracias por sus mensajes. Aquí estamos con esta transmisión del tema de la accesión. Interesantísimo, por cierto, y más común de lo que uno cree, ¿verdad? Porque en la vida real nos damos cuenta que eso es muy común que se ve. Tengan buenas tardes, muchos éxitos. Por favor, estudian hoy y no olviden sus datos. Hasta pronto. El día jueves no les voy a dar clase porque tengo entendido que tienen examen viernes, ¿verdad? Ahorita tienen examen miércoles y viernes, martes y jueves de la semana entrante, y luego creo que culminamos lunes. Voy a enviarles el calendario, no recuerdo si ya se los envié. Tengan feliz tarde, amigos. Cuidémonos por favor porque esto está duro también. Hasta pronto.